Hay una cuestión en Kundera, una de los personajes ha inventado un ritual de estar desnudo ante un espejo y que lo comparte con sus dos amantes, y mientras uno de ellos no entiende nada de qué se trata, es un alemán que es muy recto y la adora, pero no sabe qué está buscando, ella se pone un sombrerito hongo, lo único que se pone en su desnudez, mientras que el otro, que es un checo, sabe lo que significa todo ese ritual. Son los alcaldes checos que usaban ese gorrito hongo, y que es una forma de profanar, pero al mismo tiempo de vivenciar muy profundamente lo que era su patria, Bohemia, como le llama siempre Kundera, que estaba pisoteada por los rusos. Entonces, ellos en ese encuentro tienen unos instantes de erotismo profundo que están muy bien manejados, y lo traje a cuento de nuevo por lo que me estaba ayudando a mostrar lo que eran esas facetas del ser, ¿no? Esas formas de encontrar como los linderos de sí mismo. Y hay otro, como una especie de paralelismo entre dos escritores que no tenían nada que ver aparentemente el uno del otro, que son Kafka y Rulfo. ¿Por qué Kafka y Rulfo? Porque ellos tienen unas vivencias muy similares en dos mundos distintos. Mientras Kafka es en el mundo actual, casi que se vuelve cosa el ser humano, porque es más un número, y él lo vivió muy intensamente porque tuvo que hacer una profesión que no era la suya, que fue la del derecho, y entonces vivió ese desarraigo de sí mismo. Pero en cambio también Rulfo, que vivió la soledad más intensa porque perdió a sus padres, la familia, toda la mataron en la Revolución Mexicana. Una abuela que no sabía escribir lo metió a un orfanato, y allí él creció sin ligazones ni nada, pero con ese amor a la lectura. Entonces, cada uno vivió ausente de lo que él quería. Rulfo de allí salió, quiso estudiar, no tenía los papeles necesarios para entrar a la Universidad de México. De manera que también en puntos de vista diferentes, mientras Kafka, esa soledad y esa incomunicación a través del mundo actual, que cada día es más profético, porque cada día somos menos nosotros, sino que hay el afán del éxito, el afán de producción, el afán de ser reconocidos, y en nuestro seno se sabe en qué anda. También lo hace en un lenguaje muy bello y muy poético, Rulfo. Kafka habla del sé, ¿no? Un sé que es tan impersonal. Se tomó prisionero a Joseph K. Ese sé que está diciendo. Es un sé que nadie puede percibir como tal poder, tal institución. Y ese sé perfectamente vago es el sé que aniquila a ese ser, porque se siente asediado, se siente acosado por un poder que no conoce. También Rulfo habla de seres anónimos, que son voces que no tienen identidad, las que manejan estos pueblos perdidos en la pobreza y en la incomunicación. Entonces, a través de eso, yo hice unos enlaces de que eran dos seres de dos culturas distintas, la una dentro del progreso y de las secuencias de todos los procesos que se daban en Europa, y el otro metido entre los ancestros de su pueblo. Lograron hacer expresiones que tenían que ver con esa incomunicación del hombre. Por ejemplo, pongamos el caso, el castillo como lo inalcanzable, y al mismo tiempo está muy cercano a nosotros porque hay unos seres que representan el castillo que quieren como tocarlo a uno, y eso es lo incómodo del castillo, de esa gente que quiere aprovecharse del pobre agrimensor. O también, por ejemplo, el asunto de lo que Kafka quiere decir respecto a la necesidad de que no se pueden descubrir a sí mismos como son, sino por lo que hacen. Entonces el agrimensor, cuando va por el castillo, se está perdiendo entre las nieves, pero entonces cuando ve que ya está casi como ignorado de todos porque se está caído dentro de la nieve, grita: soy el agrimensor, ¿ve? Ese grito
es el que está tratando de hacerlo valorar a él como persona, por lo que hace, no por lo que es. Pero eso lo obliga la actitud actual de la vida. Franz Kafka lucha por su identidad en la oscilación permanente entre tres culturas: la judía de sus ancestros, la checa donde creció pegado a Praga, la ciudad de sus sueños, y la cultura alemana, de la cual tomó el preciado don de su lenguaje. Es también acuciante su lucha por independizarse de la tiranía de su padre en la necesidad de afirmarse en sí mismo, lograr vencer la carga de culpa impuesta por esta dolorosa relación, en la irradiación de su presencia en el invisible dominio del castillo, en la excesiva premura por responder el llamado de la ley, no obstante su absurda e imprecisa presencia en el proceso, todo esto a costa de su propia deshumanización. Ese es un resumen, digamos, de la problemática de Kafka, pero él también tiene una problemática muy grande, y es que a él le toca trabajar en oficina, donde todos son pliegos de papeles y papeles, y donde él tiene que resolver problemas de asuntos de seguros. Todo eso se ve a través de su obra. Lo lindo es mirar cómo la problemática que vive un escritor es capaz de hacer una metamorfosis, como él lo hizo en la Metamorfosis. Gregorio Samsa despierta, convertido en un insecto. Su cuerpo no es el mismo, es otro. Tiene unas patas rarísimas y delgaditicas de un escarabajo. Y en eso empieza él a mirar el reloj. Dios mío, son las 7, ya me tengo que ir al trabajo. Y en eso empiezan a tocarle la puerta, y es nada menos que el jefe de oficina que está allí. ¿Qué pasa? Ya lo dejó el tren, porque él vende cosas y tiene que andar en ciudades. Entonces, ya voy, y se tira de esa cama con esas paticas que no le dan, porque ya voy a estar, sí, cojo el otro tren, ya voy a ir. Entonces, es ese olvido de sí mismo. El mismo K del proceso se despierta un día con que lo acusan y se meten a su cuarto, cuando la persona está más indefensa porque ni siquiera se ha vestido. Se meten a su cuarto y le dicen pues que hay un proceso por él. ¿Dónde el proceso? No, ni le dicen quién lo juzga ni por qué lo juzga. Es ese C que les decía antes, un C que tiene una fuerza enorme pero que no se conoce quién es. ¿Ve? Entonces en cada obra podemos encontrar en Kafka un poder que lo quiere aniquilar. Pero no solamente es el padre, porque la problemática es una problemática muy intensa de los judíos. En ese momento los judíos estaban en el asunto de la asimilación, les han dado la capacidad de poderse asimilar. Entonces asimilar consistía en que podían llegar a ser ciudadanos de gran imperio austrohúngaro. Lo metieron entonces a estudiar su papá con los alemanes, en grandes academias alemanas. El idioma era el alemán, tenía que dejar el checo. Él hace ver en una forma muy linda la misma cosa que muestra en la Metamorfosis. Ellos tenían que seguir en parte los ritos de su cuestión judía, ¿no? Y se prendían con unas paticas muy débiles de eso, pero trataban de agarrarse a lo nuevo que era ser alemanes y pertenecer al imperio austrohúngaro. Entonces, esa es la Metamorfosis. Kafka no lo vivía tanto, pero el papá más. Y por eso él trató de entender a su papá. Podía que no creyera mucho ya en todas las panemas y los cantos judíos, pero él había hecho una carrera de mucho esfuerzo para ir fundándose en algo serio que era su capital.